Muy buenas noches, amados amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y un privilegio grande tener la oportunidad de poderme dirigir a ustedes en un saludo y así poder expresarle a ustedes lo maravilloso del momento en que estamos viviendo. En Apocalipsis capítulo 4 dice, verso 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La voz celestial. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Juan, el apóstol y discípulo amado del Señor Jesucristo, en la isla de Patmos tuvo esta experiencia de ver estas visiones apocalípticas en un lapso de tiempo de 2 años, en las cuales el Señor Jesucristo envió a su ángel mensajero para mostrarle a Juan todas estas cosas. En el capítulo 1, verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así es que a Juan, el discípulo amado, el Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero le dio estas visiones apocalípticas de las cosas que deben acontecer. Y Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, y allí se le apareció el ángel del Señor Jesucristo para darle estas visiones apocalípticas de los acontecimientos que se llevarían a cabo. Ahora, a través del ángel del Señor Jesucristo, vendría la voz del Señor Jesucristo. Por esa causa encontramos aquí también en el capítulo 1 de Apocalipsis, el verso 10 que dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora vean ustedes que esta gran voz como de trompeta es la voz celestial, es la voz de Cristo, y encontramos que esa voz en el capítulo 4 verso 1 dice, Juan dice, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora vean ustedes que esta voz como de trompeta promete dar a conocer las cosas que han de acontecer después de estas cosas que acontecieron en las 7 edades de la iglesia gentil durante la dispensación de la gracia. Encontramos que esa voz promete, esa voz como de trompeta promete darle a conocer las cosas que han de acontecer. Ahora, si miramos bien las cosas que son dadas a conocer en la revelación apocalíptica, dice las cosas que han de acontecer y las envió por medio de su ángel a Juan para dar a conocer esas cosas.
Ahora en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora vean ustedes que esa voz celestial, esa voz como de trompeta que prometió dar a conocer las cosas que deben acontecer, aquí encontramos que envía a su ángel mensajero para dar a conocer, para mostrar las cosas que deben acontecer, porque Él es enviado con esa voz celestial. Él viene con ese mensaje celestial para todos los seres humanos, para dar a conocer las cosas que deben acontecer en el fin del tiempo, bajo la dispensación del reino. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 también dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Envía su ángel para dar testimonio de estas cosas que deben acontecer, dar testimonio de estas cosas a todas las iglesias. Encontramos que este mensaje, esta voz celestial, la voz de Cristo, viene manifestada en su ángel mensajero, dando a conocer a todas las iglesias, a todos los seres humanos, a todas las naciones, todas las cosas que deben acontecer en el fin del tiempo, las cosas que deben acontecer en la dispensación de la gracia, las cosas que deben acontecer en la dispensación del reino. Fueron dadas a conocer las cosas que tenían que acontecer en la dispensación de la gracia. Por el ángel del Señor fueron mostradas a Juan en estas visiones apocalípticas. Y luego al final de la dispensación de la gracia, las cosas que deben acontecer cuando termina la dispensación de la gracia y comienza la dispensación del reino, también son dadas a conocer por el ángel del Señor Jesucristo, que viene con esa voz celestial, la voz de Cristo, esa voz como de trompeta, para dar a conocer a todas las personas las cosas que deben acontecer de acuerdo al programa divino, las cosas que deben acontecer de acuerdo a las profecías bíblicas, las cosas que deben acontecer desde el punto de vista divino y no desde el punto de vista humano. Ahora, esta gran voz o voz como de trompeta que Juan escucha en el cielo es la voz de Cristo. Por eso esa voz es como de trompeta para cumplir la promesa que Él dio cuando dijo: he aquí la hora viene cuando todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. ¿Y cómo van a escuchar la voz del Hijo de Dios? Por medio de su ángel mensajero, al ser enviado en el fin del tiempo. Porque cuando Él viene con esa voz celestial para hablar aquí en la tierra, ese mensaje divino, los vivos que están en la tierra lo escuchan, y los que están en el paraíso, que partieron, pero que en el tiempo en que vivieron, creyeron en el Señor Jesucristo y vivieron su edad correspondiente, ellos no tienen limitaciones para escuchar el mensaje que en este planeta Tierra está siendo traído por el ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos en el paraíso escuchan esa voz celestial. Ahora, esa misma voz como de trompeta es la que es señalada en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 al 17,
en donde dice: porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, que es voz de mando, con trompeta de Dios. Y también habla y dice, vamos a leerlo para que así tengan claro todo el pasaje. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron en Cristo. Porque el mismo Señor, con voz de mando, que es aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí tenemos esa voz como de trompeta, que es la voz de Cristo. Y también en Primera de Corintios, capítulo 15 y versos 51 y 52, nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque viene una transformación de nuestros cuerpos, para que nuestros cuerpos sean convertidos en cuerpos eternos. Tendremos un cuerpo eterno, y entonces seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y viviremos eternamente. Sigue diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es en este tiempo final en donde esta voz de trompeta, esta trompeta final, este mensaje final del Señor Jesucristo es proclamado por el Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero, para así que pueda ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo y pueda llevarse a cabo la transformación de nuestros cuerpos. Esta trompeta también fue mencionada por el mismo Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, verso 31, cuando dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Es la gran voz de trompeta, la voz de Cristo, la voz del Señor en el fin del tiempo, la voz celestial, llamando y juntando a todos los escogidos por medio de su ángel mensajero, que es enviado con el doble ministerio de Moisés y de Elías, el ministerio de los dos olivos. Ese es el ministerio de los ángeles del Señor, el ministerio de los dos poderosos mensajeros que Él tuvo allá en el pasado, Moisés y Elías. Esos ministerios estarán en el fin del tiempo manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, para con gran voz de trompeta llamar y juntar a todos los escogidos de entre los gentiles primeramente, para la transformación de sus cuerpos y para la resurrección de los que murieron en Cristo en las edades pasadas. Y luego llamará con ese mensaje de gran voz de trompeta, con esa voz celestial, llamará a los escogidos de entre los hebreos, y serán sellados con el sello del Dios vivo, como dice Apocalipsis capítulo 7, verso 2, en donde aparecen esos 144,000
para ser sellados de medio del pueblo hebreo. Dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí tenemos al grupo hebreo, los escogidos, los cuales escucharán la voz celestial, la voz del cielo, a través del ángel del Señor Jesucristo, que aparece con el sello del Dios vivo. Y luego encontramos en Apocalipsis capítulo 14 ya esos 144,000 llamados, juntados y sellados con el sello del Dios vivo. Dice Apocalipsis capítulo 14, verso 1: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Ahí tenemos 144,000 hebreos en la profecía bíblica, sellados con el sello del Dios vivo por medio del ministerio del ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo. Es el ángel del Señor Jesucristo el que es enviado con esa voz celestial, con esa voz como de trompeta, para llamar y juntar a todos los escogidos de entre los gentiles y también de entre los hebreos, y darle a conocer las cosas que deben acontecer en este tiempo final, para dar testimonio de todas las cosas que deben acontecer, para así que cada hijo de Dios sea preparado para recibir su transformación, para regresar a la vida eterna de donde ha venido todo hijo de Dios. Por eso el llamado para todo hijo de Dios es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿por medio de quién? Por medio de su ángel mensajero. Por eso Jesús dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu por medio de su ángel mensajero, hablándole, dándole a conocer las cosas que deben acontecer. Es la voz celestial hablándole a todos los hijos de Dios aquí en la tierra. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como dice Hebreos capítulo 3 verso 7 y Hebreos capítulo 4 verso 7, San Pablo, hablando acerca de la voz de Cristo y de la actitud que debe asumir toda persona frente a la voz de Cristo. No endurecer el corazón, sino recibir su palabra en el corazón y darle gracias a Dios por su palabra, porque la palabra del Señor es la voz celestial que nos hablaría directamente al corazón. A nosotros en este tiempo final nos fue prometido que esa voz celestial nos hablaría y nos prepararía para ser transformado. Es la voz celestial, la trompeta final, la cual sería escuchada para luego venir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que estamos vivos, para regresar a la vida eterna. Así es que la promesa para nosotros era que escucharíamos esa voz
celestial, y que esa voz celestial nos daría a conocer las cosas que deben acontecer. Así es que para conocer las cosas que deben acontecer, se necesita escuchar la voz celestial, la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, enviado por el Señor Jesucristo, como él mismo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. La voz celestial. Que Dios nos continúe bendiciendo y continúe hablándonos, que esa voz celestial continuemos escuchándola y que pronto seamos transformados y regresemos a la vida eterna. Escuchando la voz celestial, seremos transformados y regresaremos a la vida eterna. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde y que siempre esa voz celestial nos hable y nos muestre las cosas que deben acontecer. Y nosotros, una voz, la voz celestial. Hemos visto prometida en la Escritura. Hemos visto esa voz celestial anunciada en toda la en el tiempo de estar escuchando la voz, conocer las cosas que deben acontecer y ser preparados para nuestra transformación. Para eso es la voz celestial. Muchas gracias por vuestra amable atención. Que Dios les bendiga a todos y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.